El día de hoy con ustedes queremos compartir un tema muy interesante. Mi nombre es Claudia Díaz Salazar, docente de la Universidad Católica de Santa María de la Escuela Profesional de Psicología. Debido a la coyuntura y a toda la situación que estamos atravesando, han surgido bastantes cuestionamientos que nos hacen pensar si realmente estamos cumpliendo con nuestros estudiantes, si realmente estamos dándole las herramientas necesarias para poder lograr un desempeño académico adecuado, o si estamos brindándoles los conocimientos adecuados para que ellos puedan desempeñarse en el grado que estén. Y viene a mi cabeza una pregunta: ¿hacia dónde estamos movilizando la educación a partir de esta coyuntura o esta situación que estamos atravesando? Es importante primero considerar y enfocarnos un poco en nuestro contexto. Estamos dándonos una sacudida y un cambio de 360 grados a lo relacionado a la educación. De estar acostumbrados a una educación en un aula, ahora le estamos pasando a una educación en un entorno virtual, donde parte del reto es descubrir cómo esta situación puede ayudarnos a desarrollar nuevas competencias en los estudiantes. También la pedagogía, de ser más transmitiva, ahora está siendo más interactiva. ¿Qué quiere decir? Que ya no solo recibo la información, sino también tengo que interactuar y yo voy a dar información para también recibirla. Y el estudiante, en este caso, es quien juega el papel más activo y de mayor compromiso, ya que él es el forjador de la construcción de este conocimiento. Es importante mencionar que ahora nuestro principal soporte en el ámbito académico es la tecnología, y hemos pasado, como les mencionaba, de un entorno de aula a una modalidad online o una modalidad semipresencial, donde realmente el estudiante va a tener que descubrir que su aprendizaje va a estar también basado en mucha de la interacción que tenga con un equipo, puede ser una tablet, una laptop, un celular, y que esta experiencia tiene que hacer que el estudiante no solo domine un entorno tecnológico en las herramientas que él conoce, como son redes sociales, como son algunos grupos, sino que también empiece a dominar algunas herramientas que le van a facilitar este aprendizaje y que van a contribuir con el desarrollo del mismo. Cabe mencionar que este tema de la autorregulación del aprendizaje es muy interesante y a la vez es muy necesario verlo. Como dice en la figurita, yo soy el protagonista, yo soy la protagonista. Quiere decir que todo este contexto nos está llevando a depositar en el estudiante la responsabilidad de aprender, de buscar conocer más. Puede ser y se da en las situaciones de que el estudiante tiene que aprender a gobernarse, a poder saber que de él dependen los pensamientos, los sentimientos, la atención, las acciones, y que tiene que dirigirlas a alcanzar una meta o un objetivo en común. El tema de la autorregulación no es un tema que ha surgido debido a esta coyuntura, es un tema que se ha venido estudiando durante muchos años, pero que quizás ha sido más difícil adaptarlo al contexto del aula, y que esta es una muy buena oportunidad para poder aplicarlo. También está relacionado a cómo las personas se gobiernan en el área académica. ¿Cuánto de lo que yo hago realmente contribuye o no a mi aprendizaje? ¿Cuánto me involucro en conocer más del tema o me conformo con lo mínimo indispensable para aprobar? Y otro tema muy importante, otro punto muy importante, es que la autorregulación del aprendizaje se ha visto que está muy asociada al desempeño académico. Mientras un estudiante tenga más dominio, pueda regularse, pueda tomar cierta iniciativa en su aprendizaje, tiene un desempeño mucho mejor que el estudiante que se conforma con que solo le brinden la información. Toda esta coyuntura, toda esta situación nos está llevando a darnos cuenta de que los estudiantes, al momento de enfrentar una tarea académica, encontrarán distintos obstáculos, y eso lo vamos a ver no solo en el ámbito educativo, lo vemos a lo largo de la vida. Y que muchas veces superar estos obstáculos no solo depende de cuánto yo conozca un tema o toda mi teoría, sino la actitud y cómo yo la pongo en práctica. Y eso está también asociado a la capacidad de autogobernarte, si te rindes, si te sigues esforzando, si quieres salir adelante a partir de las distintas situaciones. Otro punto a considerar es las tareas desafiantes impulsan a los estudiantes a ser más activos. Entrar a las plataformas virtuales, a un aprendizaje virtual, está haciendo que los alumnos también desarrollen más compromiso y autonomía. En muchos casos, si analizamos de cómo empezamos a cómo estamos hoy, los niños de haber estado siempre con el papá para que los lleve a cómo ingresar, cómo hacer la página, ahora los niños ya son más autónomos, se sientan a la computadora, saben cómo ingresar, saben ya cómo participar, si quieren levantar la mano, si quieren presentar la tarea. Hay bastantes opciones que ellos ya están tomando esa iniciativa de poderla manejar, y esto lo van a llevar a su vida, que cuando
Tú tienes algo, te va a costar, lo vas a aprender, pero después tú tienes que tomar la vida por tus manos y seguir adelante. No queremos con esto mencionar que ahora el alumno es el responsable de todo y los demás solo somos observadores. No, en realidad somos monitores. Por el contexto, quien está haciendo este monitoreo directamente son los padres de familia. Y en este monitoreo ayuda a que los niños puedan empezar a autorregularse poco a poco. Esta autorregulación no va a surgir de un día para otro, sino es un proceso que se está dando a partir de un cambio. Y todo cambio siempre genera cierta resistencia y rechazo, pero a medida que se va dando a lo largo del tiempo, empieza a generar una adaptación. Y nosotros tenemos la responsabilidad, como padres, como docentes, como psicólogos, de poder manejar esta situación y darle al estudiante esas herramientas que contribuyan con ello. Es importante que esto se dé en un ambiente adecuado. No puede ser que la educación se vuelva una situación de estrés para el estudiante porque no va a tener la mejor predisposición para abordarla. Si cada vez que yo tengo que estudiar es móvil de pelearme, de discusiones con mis padres, con mis hermanos o una situación tensa, el estudiante no está entrando de la mejor manera y más bien está viendo esta oportunidad como algo que puede contribuir negativamente con él, que dice, no, yo no quiero ya estudiar porque cada vez que me siento en la computadora mi mamá me riña, mi papá me grita, me tengo que pelear con mis hermanos por las horas. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué ambiente es el que nosotros estamos ofreciéndoles a los estudiantes y cómo es que estos estudiantes también se están interrelacionando. Es necesario también considerar que toda esta autorregulación es un proceso muy valioso y es necesario resaltarlo y recalcarlo. Tengamos mucho cuidado de no caer en la idea de que el aprendizaje solo es lo que me da, sino también cuánto yo lo busco y cuánto yo deseo desarrollar. Aquí te voy a dar unas pequeñas sugerencias que pueden aplicar y que también nos van a ayudar a entender un poco el contexto. Aprender bajo la dirección del profesor y autónomamente. Aprender en una plataforma virtual nos da estas dos posibilidades. Yo soy el protagonista y puedo aprender cosas, como también puedo dejar que otros me las enseñen. Relacionarse con los compañeros cooperativa y colaborativamente. Esto está asociado a que yo no solo tengo a mis compañeros para hablar por una red social o para hacer algún juego, sino que también los puedo tener para hacer un círculo de aprendizaje, un grupo de estudios. Y las plataformas nos están dando esa facilidad. Tener una reunión con ellos para intercambiar ideas, para conversar, para decir, para explicarnos, va a facilitar mucho que el alumno retome algunas cosas que ha perdido. Gran parte de que los estudiantes vayan contentos al colegio no solo es por los aprendizajes que adquieren, sino por la interrelación que tienen con sus compañeros, por los espacios de recreación que tienen. No les quitemos eso a los estudiantes, hay que dárselos, ya hay que buscar la manera en la que nos podamos acomodar y en la que los estudiantes lo puedan mantener. Diagnosticar sus propias necesidades de aprendizaje, saber dónde tenemos que apoyar más, saber dónde el estudiante puede desempeñarse con mayor libertad. Todos somos buenos en algunas áreas, también todos tenemos dificultades en otras, entonces también hay que centrarnos, y para eso estamos los padres, los profesores, los compañeros, para ayudar a este proceso y hacer ver al estudiante en qué puntos tiene que mejorar. A la vez esto se asocia con identificar los recursos humanos y materiales apropiados para diferentes tipos de aprendizaje. Hay que resaltar que no todos aprendemos de la misma manera. Unos somos más auditivos, otros somos más verbales, otros de repente necesitamos ver o hacer, entonces facilitémosle esos recursos para que el estudiante pueda trabajar y pueda desempeñarse de una manera correcta, relacionarse con los profesores como facilitadores, buscar buenas estrategias y sobre todo contar con un ambiente adecuado de estudios. A esto nos estamos refiriendo porque la experiencia nos está llevando a ver que el estudiante está confundiendo lo que es el aprendizaje en casa con vacaciones o con que yo puedo hacer lo que yo quiero, y eso en realidad no es verdad. Los estudiantes tienen que seguir manteniendo hábitos que los van a acompañar a lo largo de toda su vida y que van a ayudar en muchas facetas de esta. Acostarse temprano, levantarse, estar bien aseado, bien cambiado al momento de empezar su interacción virtual, ya sea una clase con un profesor o su espacio de aprendizaje propiamente, haber desayunado bien y que no se confunda que como el profesor no me ve, yo puedo estar en mi celular, puedo estar en la computadora pero estar mirando televisión, o mientras estoy en clase estoy comiendo. En realidad darles un buen ambiente va a facilitar mucho este proceso del aprendizaje, que el niño sepa que es tiempo de estudiar y tiene que dedicarse a esto, que va a tener un tiempo para interactuar, que va a tener un tiempo para trabajar y que también va a tener un espacio de recreación para que pueda despejarse, liberarse y volverse a recargar de esa energía para continuar. Es nuestra responsabilidad también brindarles los materiales adecuados,
que tengan las cosas que necesitan a la mano. Si el profesor va a pedir un lapicero, que lo tenga a la mano y no que tenga que ir a buscarlo, porque si en una clase, en una interacción, yo me levanto 5 minutos para traer un material, al momento de regresar de repente me perdí lo más esencial de todo lo que estaban explicando. Por eso es nuestra responsabilidad fomentar que el alumno tome el control. El aprendizaje en realidad es un proceso que se va a ir dando a lo largo de todo el tiempo y que a la vez nos va a facilitar de una u otra manera la oportunidad de trabajar y de poder verlo más propio, más personal. No caigamos en pensar que siempre es responsabilidad de otros. Hay que ayudar a que el estudiante desarrolle esta competencia y le permita darse cuenta de que el aprendizaje está en él, que hay muchas maneras de aprender, que no solo es estar horas en la computadora, sino que también podemos contar con recursos como son libros, como son algunas estrategias que nos van a permitir el juego, la interacción familiar, va a facilitar mucho esto. Como les mencionaba, les compartimos ahora algunas estrategias que va a ayudar a toda esta coyuntura y sobre todo que ustedes van a poder aplicar en casa. Mi nombre es Juanita Uribe Valencia. Nosotros estábamos planteando estrategias para trabajar en casa con su hijo. Si bien al papá le ha tocado la ardua labor de tener que ser no solamente papá, no solamente el que trabaja desde su computadora en casa, también le ha tocado ser maestro y guía, ¿no? Entonces, es importante que usted establezca horarios en casa, horarios definidos para que su hijo pueda trabajar. Y también un espacio que sea solamente de él, donde esté libre de distractores, donde no haya sonidos, donde él pueda concentrarse. Entonces, es importante que nosotros podamos apoyar en ese sentido con nuestros hijos, ¿no? ¿Qué más? Es importante también que ustedes sepan lo siguiente. ¿Qué pasa si la maestra se está conectando a las 10 de la mañana? ¿Mi hijo debería empezar en ese horario? Claro que no. ¿Por qué? Porque va a ocurrir que simplemente no se está generando el hábito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Nosotros estamos planteando que sería bueno, cuando nosotros estamos trabajando horarios, el horario sea definido. Si vamos a trabajar un horario que sea desde las 7, 8 de la mañana, que sea seguido hasta el mediodía. Entonces, de tal manera que mi hijo se está habituando a ¿no? Es importante que cuando yo voy a trabajar un horario, voy a trabajar un tiempo, ¿cómo voy a trabajarlo? Lo voy a trabajar de repente con una alarma. ¿Qué pasa? Que por toda la situación que nosotros hemos venido pasando, los hijos han tenido más tiempo para descansar y entonces se han deshabituado, ya no se han levantado como antes a las 6 de la mañana porque tenían que levantarse, correr con el tiempo, tomar un bus y tener que ir a clases, pues ahora nos ha sobrado ese tiempo y ese tiempo se les ha dejado para que descansen. Está bien, pero vamos a empezar con un horario completo. Si antes se levantaba a las 6 y ahora se levanta a las 7, vamos a hacer la misma rutina como que él tuviera que irse a clases. Su rutina era que se levantaba, se aseaba, iba a tomar su desayuno, se cambiaba y se iba a estudiar. Entonces, es la misma rutina la que nosotros vamos a trabajar en casa con nuestros hijos. Él se va a levantar y él va a hacer todo lo que hacía para poder seguir a estudiar. Perfecto. Además, es bueno que el horario se establezca continuamente, el horario de levantarse, el tiempo de estudio, siempre va a irse a su escritorio desde las 8 hasta la 1. Trabajar técnicas de lectura es importante. Ahora, yo debo de trabajar un horario completo, perfecto, pero no se olvide que también debe de tener pequeños tiempos para que descanse, tiempos que sean cortos, que no sean tan largos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Con una alarma? Porque la alarma va a sonar y la alarma, desde que él se levanta, ya sabe que comenzó el día. Entonces, cuando yo estoy trabajando en el escritorio, ¿es bueno que también le ponga alarmas con tiempos? Claro que sí, porque esta también le va a indicar que de repente es momento de cambiar la materia, ¿no? Y también para que descanse, para que en ese momento coma una fruta, para que él se pueda estirar, ¿no? Entonces, ¿qué más? Al trabajar con una alarma, tenemos que también trabajar con esta
dándole tiempos y también para que él sepa que tiene un horario al descansar también. Cuando él duerme, él no tiene que dormir un día a las 8, otro día a las 9, otro día a las 10, porque ¿qué pasa? Si yo voy cambiando su rutina, entonces él también cuando se levante se va a levantar agotado. El horario para descansar tiene que ser establecido. Si es un fin de semana, ¿sería bueno que descanse tarde? Bueno, es un fin de semana, es un día nada más, pero no continuamente. Evitar ver televisión es cuando un niño o un universitario va a estudiar, no debe estar frente al televisor durmiendo, porque simplemente el televisor sigue funcionando y él se quedó dormido y el cerebro no está descansando. Entonces, ¿es bueno evitar el televisor para que él descanse? Claro que sí. Ahora, cuidemos estar metidos en la cocina o ir de rato en rato. Tenga a la mano fruta, abundante, líquido o un sándwich ligero en el espacio donde él va a trabajar, que lo tenga a la mano. Es bueno que se coma balanceado. Un almuerzo debe de tener verduras, proteínas y carbohidratos balanceados. Un domingo, claro que sí, podríamos comer de repente unas salchipapas, una pizza. Bueno, eso no es de todos los días, es solo un domingo, ¿no? Entonces, ¿qué más? Nosotros decíamos que es importante establecer una rutina de ejercicios. Claro que sí, trabajar una rutina de ejercicios durante el horario también es bueno. Quizás no todos los días. Vamos a trabajar de repente lunes, miércoles y viernes, o de repente sábados y domingos. Muy bien, pero hay que trabajar una rutina de ejercicios que permita que su hijo también se desarrolle, se desestrese. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a buscar qué es lo que les gusta. ¿De repente les gusta bailar? Perfecto, vamos a conectar en música y vamos a bailar. De repente le gusta hacer ejercicios, vamos a conectarnos con un tutorial y vamos a seguir. De repente hacer yoga o buscar actividades que le gusten, ¿no? Trabajar una rutina de ejercicios es muy bueno y más si esta se trabaja con los padres. ¿Por qué? Porque se está trabajando en equipo, ¿no? Ahora, nosotros decíamos que en casa debemos de tener tareas y el trabajo debe ser colaborativo y participativo. Se debe trabajar en equipo. Es decir, trabajaremos un horario donde podamos hacerlo más divertido ayudándonos de colores. Nosotros planteábamos que es bueno que se trabaje, por ejemplo, el día de hoy me toca el color amarillo a mí. Entonces, ¿el color amarillo qué hace? El color amarillo dice que tengo que limpiar los cuartos. Perfecto. Entonces, a mí me toca ahora limpiar los cuartos. ¿El color rojo qué me indica? El color rojo me está indicando que es la cocina. Entonces, a mi hija le tocó la cocina y toda esta semana va a limpiar la cocina. De repente el color verde. El color verde es que saque la basura y es que mantenga el patio ordenado. Entonces, vamos a trabajar así. Una semana, es decir, una semana se trabaja con el color rojo, a mi hijo me tocó. A la siguiente semana me toca el color verde, a la siguiente semana me toca el color amarillo, alternándonos de tal manera que todos trabajemos en equipo. Además, es importante que se sepa que el trabajo no solamente es el trabajo de la madre, ¿no? El trabajo es un trabajo conjunto, es un trabajo de todos, es un trabajo que permita que la casa se mantenga limpia, pero que todos participamos para eso, ¿no? Ahora, es importante que aprovechemos el tiempo en familia. Los días pasan y el tiempo con ellos, pero si aprovechamos nuestros días dando un tiempo para poder conversar o hacer juegos de mesa con nuestros hijos, estaremos dando tiempo de calidad con ellos. ¿Qué ocurre? Que a veces en casa la mamá tiene que cocinar, el papá tiene que trabajar desde el computador y entonces no estamos dándonos mucho tiempo para poder estar con nuestros hijos. Entonces no nos vamos a dar cantidad de tiempo porque los tenemos a nuestros hijos, vamos a dar calidad. Entonces, ¿cuánto tiempo? De repente diariamente 15 minutos después de almorzar, cuando esté haciendo la sobremesa, vamos a conversar un poquito entre nosotros y saber cómo nos encontramos, cómo nos sentimos y saber un poquito más de cada uno, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir que tengamos unidad. ¿Es bueno que veamos películas? Claro que sí, pero que éstas sean de preferencia educativas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conversar con ellos y hacerlos razonar, ¿no? ¿La computadora es bueno que se use? Claro que sí. Cuando se trabaja, la computadora no debe de estar prendida ni con redes sociales, ni tampoco con juegos. ¿Por qué? Porque si mi hijo va a trabajar así, simplemente cada vez va a ingresar un mensaje y no va a permitir que él se concentre y no está trabajando adecuadamente. Entonces, yo le voy a controlar esto, ¿no? Que tenga restringidos
las redes sociales o los juegos, porque simplemente esta no va a permitir que ellos se concentren. Bien, y es bueno que ellos jueguen o que estén en las redes, de repente sí, un fin de semana en tiempos controlados, ¿no? Hay que tener cuidado también en ese sentido. Ahora, ¿qué nosotros decíamos que es importante? Como en la casa el trabajo es en equipo, también en la casa nos vamos a motivar en equipo. Es decir, en la semana vamos a crear una frase motivadora. Hoy día le tocó a la mamá crear su frase en la semana. Perfecto, ella desde el día lunes hasta el día sábado va a tener su frase pegada en los lugares más vistosos de la casa. Quizás sea el refrigerador, quizás sea la cocina. Entonces, de tal manera que el hijo va a ver la frase y se va a sentir motivado. Y de pronto le toca a la mamá, al hijo crear su frase. Entonces el papá también la va a ver y el papá también se va a apoyar con todo lo que se esté trabajando en casa, ¿no? Es decir, las frases motivadoras no solamente la va a hacer el papá, también el hijo va a contribuir en tener una frase motivadora en la semana. También la hija, también el papá, quizás si está la abuelita, perfecto, también la abuelita. Entonces, nosotros vamos a trabajar con nuestros hijos en ese sentido. Ahora, es importante que los papás sepan que les ha tocado una labor ardua de ser papá, de ser el trabajador en casa, pero también de ser el maestro y guía. Entonces, depende de nosotros poder apoyar a nuestros hijos de tal manera que ellos se sientan felices, que ellos se sientan motivados. No nos olvidemos algo muy importante, ¿no? Es el hecho de que cuando nosotros estamos con ellos se sientan siempre que pueden contar con sus padres y que pueden estar al lado de ellos y que el trabajo es participativo y colaborativo. Bien, entonces para llegar a un éxito solo depende de nosotros y para poder apoyar a nuestros hijos. Muchas gracias por su tiempo.